Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. En el día de hoy quiero que sigamos hablando sobre lo que nos enseña el libro de Éxodo capítulo 4 y en esta oportunidad vamos a leer lo que dice el verso 20. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los tomó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. En esta parte quiero que podamos analizar la importancia que cobró la vara de Moisés. Probablemente él usó esa vara no sé cuántas veces, me imagino que muchas veces, ¿verdad? Como en su labor de pastor de ovejas, él la usó muchas veces. Y como que esa vara normal, o sea, no era como tan extraordinaria, era una vara. Pero ahora que el Señor la usó para poder mostrar Él su poder, ya esa vara no siguió siendo una vara normal. Esa vara ahora se convirtió en la vara que el Señor usa para mostrar su poder. Si tú lees la historia de Moisés, el Señor usó esa vara para mostrar los milagros y mostrar su poder en Egipto. Sí, entonces eso que para Moisés anteriormente era algo normal, no era nada extraordinario, cuando el Señor lo usó, se convirtió en algo extraordinario, en algo fuera de lo común. Sí, y yo me imagino que Él cuidó definitivamente a partir de ese momento, Él cuidó mucho esa vara. O sea, que mejor dicho, era algo importante. Sí, entonces a veces nosotros somos así con lo que el Señor ha puesto en nosotros. Que nosotros no le damos la importancia, no le damos la importancia a esos talentos que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y no es hasta que el Señor muestra qué es lo que Él puede hacer en nuestra vida con esos talentos, es que le damos la importancia. Mira, yo te voy a contar algo. Una de las habilidades para la gloria de Dios que el Señor me ha dado es la de poder escribir. Y antes de conocer de Él, el escribir para mí, pues sí, era algo maravilloso. Sentía, no sé, que había algo especial porque yo sentía que colocaba mi corazón en esos escritos cada vez que escribía y realmente las personas que lo leían se sentían como que wow, qué bonito, ¿verdad? Pero no era como tan extraordinario o no le veía como que la importancia. Pero cuando conocí del Señor, el Señor me lleva a escribir de una manera más profunda y que yo digo, wow. O sea, y ahora si tú me preguntas cuál es una de las cosas que yo más amo, yo te diría que escribir. O sea, más que aquí hablarte, más que predicar por estos medios, amo mucho escribir. Amo mucho escribir y amo escribir para el Señor. O sea, eso es maravilloso. Se ha convertido en eso preciado para mí, en eso maravilloso. Como en mi caso, puede que esos talentos que Dios ha puesto en tu vida no los consideres importantes hasta que viene el Señor y coloca una gracia o coloca algo especial en ti y ya tú no lo ves igual. Tú lo ves ahora porque ya el Señor puede hacer cosas maravillosas por medio de ese talento que Él te ha dado. Entonces, mi invitación, ¿cuál es en esta oportunidad? Que no menosprecies los talentos, las habilidades que el Señor te ha dado, porque eso que para ti no es importante, en las manos del Señor, créeme de que es importante. Una vez que el Señor toca ese talento, una vez que el Señor toca esa vara que tú tienes en tu mano, no va a ser igual. No va a ser igual. En lugar de menospreciarla o de no darle la importancia que se merece, colócala a la disposición del Señor. Dile, Señor, mira, yo tengo este talento, ¿en qué te puede servir? Y créeme que va a ser de mucha bendición para otras personas que lo necesitan. Mi oración en este día es que puedas tener esa disposición de colocar al servicio del Señor esos talentos y esa vara, que no sé cuál sea, que el Señor ha puesto en tu mano. Porque créeme, esa vara no la vas a volver a ver igual cuando el Señor la toque con su poder. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.